Pero bueno, aquí estamos. Veo a Ángel, a Rosana, a Isai, a Juan, a Marcelo, a Leonardo y pues a Mario. Entonces, comencemos. Sé que se está grabando la clase para las personas que no hayan podido asistir Se, por algún se motivo. oye de fondo una chica. Entonces, ok, de acuerdo. La clase de hoy, que tiene que ver con las herramientas para estrategia de distribución de podcast, pero sobre todo para llegar a un sonido del podcast, es porque como seguramente ya estamos empezando a sentirnos ansiosos por publicar, pues este es el taller de finalizar el audio para publicar. Primero entendiendo qué es el audio que vamos a hacer. Yo insisto mucho a mis estudiantes que este taller lo doy también en universidades y es pensar que el podcast no es simplemente un archivo MP3, sino que es muchísimo más. Un podcast es el compromiso de publicar un contenido, ser constante, etcétera. Pero la clase de hoy es a un tema específicamente técnico que tiene que ver con el audio para publicar, la calidad, entender el audio al que nos estamos, o con el que estamos trabajando. Entonces, perdón, alistar el producto para publicación es que si nosotros ya pasamos por un proceso de edición, tranquilos que vamos a tener una sesión de edición la próxima semana. Si estamos en un proceso de edición, no se trata, y es un principio muy importante, de tener la mejor calidad, no se trata de lograr la mejor calidad, sino la más eficiente. Y este tema es muy importante, particularmente en estos días. Así como estamos teniendo ya problemas de conexiones a Internet, eh, que la ancho se empieza a complicar, que hay mucho producto por consumir, que estamos haciendo este streaming y a veces estamos viendo, no sé, tenemos cargando YouTube al mismo tiempo, que eso lo estamos haciendo en los hogares y las conexiones en hogar pues supuestamente son ilimitadas, pero cuando estamos haciendo de forma eficiente y también es responsable de la calidad del audio con la que estoy trabajando y cómo estoy trabajando. Si yo por alta calidad, eso implica también consumir un ancho de banda acorde a esa calidad y por ende, pues eso significa también consumir muchos datos. Y cuando yo le subo un video muy grande de alta resolución a mi usuario y mi usuario empieza a consumirlo, pues a los 3 días se le va a acabar el plan de datos. Entonces, hay que ser responsable, hacer costos responsables para nuestras audiencias, pero también eficiente. Entonces no se trata de hacer el de peor calidad o el más comprimido, porque vamos a perder, también vamos a sacrificar demasiado en ese proceso. Entonces se trata de hacer un equilibrio y vamos a entender un poquito ese equilibrio desde el técnico. ¿Listo? Aquí una explicación de qué es una especificación de audio acorde a lo que necesitamos. Esta plantilla es un poco compleja, pero resume en gran parte eh, lo que debemos hacer. Hay varios tipos de archivo. Uno es MP3, que es el más convencional, que es básicamente una compresión de la calidad de audio. El otro también es una compresión que es el AAC o el M4A. Son compresiones de archivo. El WMA, Windows Media Audio, y uno que se está viendo más popular, pese a que es una alta compresión, que es el OGG. Sé que esto suena como un chino, pero para llevar una explicación fácil, cuando ustedes envían un audio desde WhatsApp, muchas veces lo que se está enviando es un archivo en compresión OGG. Es un formato más para teléfonos móviles. Y pues casi todo lo que estamos consumiendo es móvil. Entonces el OGG
Es un tipo de archivo que vamos a requerir muchísimo, que se vuelve fuente de audio para nuestro MP3. Entonces, es importante identificarlo. En resumen, OBG es muchas veces ese audio que enviamos por WhatsApp o que enviamos o que compartimos por una aplicación del teléfono móvil y se descarga en el otro celular, se descarga el archivo en compresión o en sistema OBG. Esto es simplemente el formato de archivo. MP3 es el archivo al que vamos a acudir de todas las formas. Por ejemplo, cuando nosotros subimos un archivo en otro formato que no es comprimido, entonces son compresiones. Cuando uno no es comprimido, que es el formato WAV o .wav, las plataformas que veremos en las que almacenamos nuestros audios lo comprimen a un formato MP3. Ellas mismas lo transforman en un formato MP3. De manera que las plataformas pues, también nos ayudan mucho con ese proceso. Pero es importante entender qué es lo que estamos viendo cuando estamos viendo. Una mega, voy a saltarme una mega que pesa en cierta compresión debería tomar un minuto. Una mega debería tomar un minuto de descarga. Entonces imagínense si nuestro audio pesa 100 megas o 200 megas. Un podcast debería estar entre los 25 megas y los 60 megas, como máximo 60. Si por ejemplo nuestro archivo final pesara 100 megas, estamos teniendo problemas porque le vamos a poner en aprietos a nuestro oyente y pues sería muy injusto además con ese oyente. Pero me devuelvo entonces ahora sí a la compresión. Estos son términos técnicos, pero es importante entenderlos. Voy a intentar hacerlo lo más sencillo posible. La compresión de un audio o el constant bit rate, como se llama tecnológicamente en el programa, es cuántos kilobytes por segundo está constituido o está configurado ese archivo. En esta plantilla está en amarillo el ideal de lo que debe ser la eficiencia de un archivo MP3 para transmitirse por las plataformas. La compresión a 128 kilobytes por segundo es lo que usualmente es. Hola, ¿me oís? Hola, hola, hola. Creo que se le ha caído internet a Carlos. Voy a avisar ahora, avisarle, a ver que vuelva a entrar. Vamos a ver.
Aló, ¿me escuchan ahí? Ok, me disculpo, algo pasó y seguro el profesor se desapareció de repente, pero bueno, ya, ok, fui al baño, no mentiras. Eh, bueno, retomamos. La calidad de compresión. Y me disculpo si esto suena muy técnico, pero es importante que incluso como periodistas entendamos este concepto porque hace parte como de todo el tema de la eficiencia de nuestro podcast. La compresión ideal es 128 kilobytes por segundo. En cuanto a eficiencia, en cuanto a calidad, la compresión verde, la que está ahí en verde, 192 kilobytes por segundo, sería la más bonita. Es decir, es el tipo de audio que queremos transmitir. Se los voy a llevar en contexto. Si ustedes compraron música en iTunes en algún momento, esa música en iTunes estaba configurada en 192 kilobytes por segundo. Es decir, ustedes compraban la canción y estaba configurada en 192 kilobytes por segundo, sonaba muy bien. A diferencia de el streaming de plataformas que está a 128 kilobytes por segundo, que suena bien, justo. Es la música como la escuchamos en Spotify o en Deezer. 160 kilobytes por segundo también es una muy decente compresión. Incluso nosotros, románticos por la calidad, nos quedó muy bien. Sentimos que el audio es perfecto, súper bien balanceado, ecualizado, etcétera. Logramos todos esos equilibrios y decimos no quiero sacrificar calidad. Lo envío a 192 kilobytes por segundo. Es probable que la plataforma en la que yo lo suba, sea Spreaker, sea directamente a Spotify, lo, lo reprocese para convertirlo a 128 kilobytes por segundo. Entonces, es la calidad que estamos escuchando todo el tiempo. Por ende, es importante conocerla, porque, por ejemplo, los músicos usan 320 kilobytes por segundo porque quieren escuchar digamos, la complejidad de la escala de sonidos de su música. Entonces, consejo, si la plataforma lo recibe, pueden comprimirla a 192, pero no nos sintamos mal en llevarlo a una compresión a 128 kilobytes por segundo. Cuando eso pasa, cuando está a 128 kilobytes por segundo, la descarga de un minuto, de una mega, toma un minuto. Cuando es a 192 kilobytes por segundo, la descarga de el programa me tomaría 1.3 minutos. Entonces, toma mucho más tiempo. Por ende, es importante pensar en compresión 128 kilobytes por segundo. Un minuto va a tomar una mega. Si mi episodio es de 30 minutos, va a pesar 30 megas. Si mi episodio es de 60 minutos, va a pesar 60 megas. Un video en YouTube que vemos de buena calidad pesa usualmente 200 megas, 250 megas, 500 megas. Entonces varía muchísimo. Luego viene Yo otro concepto que es la puedo hacer una... frecuencia de muestreo. ¿Preguntas? ¿Verdad? Sí, Carlos, quiero preguntarte, ahora con este tema de COVID-19, está corriendo mucho por redes pequeños podcasts con pequeñas canciones de grupos de música o de cantantes que, bueno, quieren levantarle un poco el ánimo a todos. En ese caso, el podcast, porque o sea, está hecho por músicos, pero ¿en qué calidad lo ponemos? ¿Está en 192 o en 120, 20, no sé cuánto, en 128? Sí, refiriéndote a las que circula por ejemplo, en WhatsApp y todo esto. Eh, Los mismos programas como WhatsApp comprimen a su manera el audio de otra forma. Voy a explicarlo en términos prácticos. Cuando yo comparto un archivo como archivo por WhatsApp, se comparte como archivo, es decir, llega en el mismo formato en el que se grabó. Pero si yo comparto
un archivo MP3 como audio por WhatsApp, el mismo WhatsApp se encarga de recomprimirlo. Yo creo que esos audios los estamos escuchando muchas veces en 96 kilobytes por segundo o incluso en 64 kilobytes por segundo. Lo recomprime. El mismo programa se encarga de recomprimirlo porque imagínense el estar recirculando toda esa información de un chat a otro. Entonces el mismo programa se encarga. Cuando ustedes descargan esos audios, a veces pasa que le cambia el nombre. Uy, porque yo un archivo que se llamaba canción.mp3 y cuando la descargo por el WhatsApp me descarga con un código con otro nombre. Es porque el programa se dedicó a reprocesar el archivo, recomprimiéndolo para que los servidores de WhatsApp y pues y toda la circulación de internet de estos contenidos virales no llegue a eso. Por eso lo escuchamos en menor calidad. Incluso los audios que nosotros grabamos en WhatsApp quedan en calidad mucho más baja que 128 kilobytes por segundo. Que nos sirve para nuestros podcasts, nos sirve, pero queda en calidad mucho más baja. Ya lo vamos a ver ahorita en una gráfica. Esta tercera columna es un poco difícil de explicar, pero se llama la sample rate o frecuencia de muestreo. No me voy a extender demasiado en eso, más allá de la siguiente gráfica y nos devolvemos ahora. Esta es una gráfica de calidad de CD frente a calidad de la conexión de teléfono por VoIP, es decir, por lo que estamos escuchando en este momento. Lo que ustedes están escuchando en este momento está sonando a 8 kHz. La calidad de un CD es 44.100 o 44.100 Hz o 44,1 kHz. Es decir, y fíjense la curva de la onda. Esto es física aplicada, pero pues ahí nos vamos acordando de nuestras clases de física en el colegio. La amplitud de la onda y las curvas que estamos viendo arriba es en sí una compresión, pero es una compresión muy ligera. Frente a la compresión del VoIP, que ustedes cuando me están escuchando no sienten todos los matices de mi voz, no sienten los tonos bajos de mi voz, no sienten los tonos altos de mi voz. Por ejemplo, la S, cuando digo la S y yo estoy hablando con otras personas en presentes, escuchan el ceseo de mi voz. Eso está más brillante en la grabación con una calidad de 44.100 Hz frente a la de 8.000 Hz de la VoIP. Eso lo vamos a ver tranquilos en acción dentro de la edición del podcast. Esto suena muy técnico, pero es para entenderlo un poquito. Es como si yo comprimiera muchísimo el audio. Si yo comprimo demasiado el audio, suena mal. Si yo no lo comprimo tanto, suena bien. Entonces, volviendo. La frecuencia de muestreo debería estar en 44.100. Eso está bien para la música, pero hay discusión acerca de si el podcasting hablado en el que no hubiese cortinillas, no hubiese sonido de estéreo de ningún estilo, sino solo mi voz, podría ser un podcast monofónico, que sería mucho más liviano. Un podcast de 64 kilobytes por segundo o de 22.050 hercios significaría que no pesaría, que me tomaría la mitad de tiempo descargarlo. O que un minuto pesaría no una mega, sino 500 bits de información. Sería mucho más ligero. Entonces el contenido monofónico pues fluye más rápido. Pero pues nuestros podcasts seguramente tendrán música, tendrán cortinilla o telefónico. Por ende, es la indicada.
¿De acuerdo? La columna no tenemos mucho que ver con eso, pero de todos modos lo comento. Hay profundidad de bits, que es otro tema de información digital, que está en 16 bits, en 24 bits. Lo comento porque, por ejemplo, las grabadoras de periodista que se vendían hace un tiempo, de Sony y de otras marcas, eran usando la compresión forzosa de la frecuencia de muestreo y de la compresión. Cuando ustedes oían esa grabadora, decían, pero ¿por qué quedó tan mal grabado? Suena como si estuviera una llamada telefónica, pese que yo tenía la grabadora puesta sobre la mesa, cerca del personaje, estábamos ahí, pero ¿por qué suena tan mal? Porque esos grabadores eran de 12 bits. Unas buenas grabadoras hoy son de 16 bits y las más profesionales son de 24 bits. Por si en algún momento están buscando una grabadora de periodista acorde o profesional para el tema, ideal si es de 24 bits. Muy buena si es de 16 bits. Descartemos las que son de 12 bits. ¿De acuerdo? Listo. No sé si hay preguntas hasta ahí, que sé que es un poco complicado todo este tema, pero no sé si hay preguntas sobre esta diapositiva. Listo. Eh, Vamos a la siguiente. Metadata. Otro de los elementos importantes del podcasting no es simplemente hacer el archivo MP3 y ponerlo en una red, sino la responsabilidad de la marca detrás del archivo. Es decir, el audio que voy a procesar tiene que tener unas características de identificación, como un rastreo, así como las fotografías que tomamos con nuestras cámaras tienen un registro interno, una metadata. Por ejemplo, si yo tomo con una cámara profesional, seguramente en la metadata queda registrado el ISO, el diafragma, la velocidad, la cámara con la que lo tomé, la marca, un montón de información que viaja con el archivo. En MP3 y en podcasting necesitamos que la información lleve metadata. La metadata del archivo es fundamental. Se habla de las etiquetas ID3 o las tags del archivo. Ahí hay varias formas de generar la metadata. Es decir, además de los archivos, de los software de edición que requerimos como Audition, o Audacity o Hindenburg, o el programa que usemos, también necesitamos un programa de escritura de metadata. Pero esto no es muy diferente de cuando guardábamos música en nuestro computador en la época en que había un flujo de MP3, algunos piratas, otros legales, y lo que hacíamos los usuarios era editar la información de la canción o el nombre del artista o el nombre del disco. Lo mismo aplica para la creación del podcasting. Por ende, nosotros podemos crear un archivo con metadata y hay unos programas para eso, pero por ejemplo la ventana que estamos viendo a la derecha es de un programa que tenemos en nuestras casas, que es el iTunes. Usualmente escuchamos música en nuestros computadores con iTunes, a veces con otros programas, pero iTunes fue muy popular para escuchar música de MP3 guardado en la casa. Ese programa nos sirve para editar el etiquetado. Es como si yo le editara los detalles del archivo abriendo la ventana de detalles. Hay que hacer ese proceso en el que usualmente nombre del artista es el autor del podcast, el nombre del álbum es el nombre de nuestro programa. Por ejemplo, el primer café, el nombre del álbum sería El Primer Café. Y el title, el nombre de la canción, sería el equivalente a la nombre del episodio
del día. Los programas como Audacity, que ya vamos a entrar en algún momento a editar en Audacity, programas como Audacity, que está ahí, que es un programa de audio, trae su propio trabajo de editar metadatos. Cuando ustedes exportan el archivo MP3, les hace esta pregunta. Dígame todos estos datos del archivo. Ustedes los llenan ahí y ya tienen su editor de metadata en un programa gratuito. Entonces es interesante las posibilidades que Audacity entrega incluso para esto. Sobre metadata, ¿hay alguna pregunta antes de entrar al tema de hosting? Carlos, yo me quedé con una duda en el tema anterior con respecto a la calidad de los grabadores digitales de 16 y de 24 bytes. Por ejemplo, los smartphones Samsung S30 que tienen el grabador incorporado, ¿qué cantidad de bytes tienen? Ok, de acuerdo. Entiendo que Samsung, que la tecnología de Samsung yo no tengo Samsung, pero entiendo que la tecnología de Samsung, he visto algunos en acción, que la tecnología de manejo de audio es muy buena. El problema de las grabadoras de audio de los celulares es que me graba muy bien, pero cuando lo exporto, me lo exporta muy mal. Entonces hay que explorar varias aplicaciones, hay varias aplicaciones, e incluso hay en sistemas Android hay trucos para que manualmente uno le diga al software, no me grabe en la calidad comprimida, sino grábemelo en la mejor calidad posible. Entonces hay que revisar eso bien, sobre todo porque puede grabar muy bien, pero la exportación del audio no es la correcta. Entonces hay que explorarlo. Yo supongo que el Samsung S30, que es muy bueno, pues debe estar muy bien en esos temas, pero es importante cuando se envíe el audio, ver en qué configuración está enviando el audio. Él le pregunta a uno, seguramente la pregunta que le hace es de alta definición, o calidad mediana, calidad alta o calidad baja, apuntarle a calidad alta, pero de todos modos hay algún software libre para, o más que libre, algunas aplicaciones que no son de Samsung que permiten digamos, aprovechar mejor la calidad de la calidad de la grabación. Listo. Entonces, metadata. Es importante, es básicamente llenar los datos de información del archivo. ¿Qué pasa si no se hace? Pues que estamos dejando un archivo en Internet que no está identificado correctamente y que incluso puede tener afectaciones en temas de reclamaciones de derechos de autor. Si alguien duplica mi audio y lo aloja en sus servidores, ¿cómo le reclamo yo que copió un audio que ya estaba identificado en Internet con el nombre, autoría y toda la responsabilidad que tiene? Incluso la metadata también es fundamental porque en estos métodos de sistematización en los que yo subo en una plataforma, pero esta plataforma lo replica en otra plataforma y lo replica en otra plataforma, si yo no alimento bien la metadata, va a tener conflictos en cómo se visualiza en ciertos lugares. Por ejemplo, lo subo en Spreaker y en Spreaker lo llevo a iTunes Podcast y en iTunes Podcast no me reconoce el título. El error fue mío porque no llené la metadata correctamente. Perdón, hosting, me adelanté. Hosting es dónde voy a alojar mi podcast, dónde va a estar guardado, cómo lo voy a publicar. Quiero tenerlo en un espacio personal o confío en un servidor gratuito o pago por un servidor, pero además no es solo el alojamiento, sino que me ofrece el player. Experiencias negativas de estrategias internas en el tiempo hemos tenido cuando hemos intentado yo lo llamo inventar la rueda cuadrada, y es si ya existe una plataforma en la que lo puedo alimentar, en la que ingenieros se dedicaron a desarrollar el mejor player
o lo mejor o lo más eficiente. ¿Para qué me voy a poner yo a poner equipo de trabajo de desarrollo digital de mi medio de comunicación a intentar desarrollar un player, es decir, una cajita en la que se reproduce el podcast dentro de mi página web? No, pues para eso tercerizo ese proceso con un hosting externo que es experto exclusivamente en eso. Otro error común. Resulta que somos parte de un medio de comunicación grande que tiene unos amplios servidores, tiene portal de noticias o portal de videos, y digo, voy a usarlo también para almacenar ahí los podcasts. Pues muchas veces fallan esas plataformas que tienen que estar balanceadas para una transmisión de información acorde a la capacidad multimedia que tiene. Y nos pasó, de hecho, subimos archivos a nuestros servidores que estaban pensados más para transmisión de texto y fotos, y lo que terminaba pasando era que se perdía la información, o que cuando la gente iba a reproducir el archivo se colgaba la reproducción a los 2 minutos o a los 3 minutos, y el efecto era muy adverso. Mi recomendación es acudir a los hosting que ya conocen cómo hacer el hosting. Pero además me ofrecen el player, es decir, la cajita que yo voy a usar para que la gente reproduzca mi podcast en diferentes sitios web. 4 ejemplos de hosting buenísimos. En particular los 2 de la izquierda, los que son los que yo más recomiendo, aunque iVoox es muy bueno. El primera opción es Spreaker, es el más común, es el que la gente ya está reconociendo aún más. Es muy cómodo, muy fácil de usar, hace todo el trabajo por mí, es decir, tengo que escribirle la información, pero él se dedica a producir una cosa que vamos a ver más adelante que se llama el RSS o el feed. Él hace todo lo que necesito para la distribución como archivo, para el alojamiento y la distribución. Anchor, el que está abajo a la izquierda, es muy bueno. Pero además, Anchor tiene algo espectacular, y es que está ofreciendo caminos para la monetización del podcast. Es decir, yo subo a Anchor mi episodio y le doy además indicaciones a partir de sus propias herramientas de cómo monetizar mi podcast. Es muy, muy, muy bueno. Anchor tiene también posibilidades como abrir buzones de recepción de audios de usuarios. Lo vi usándolo en estos días a Michael Moore. Michael Moore tiene ahora un podcast, y en ese podcast él abrió un buzón para que la gente le enviara opiniones acerca de lo que estaba pasando con las políticas de Trump frente al coronavirus y todo esto. Entonces él abrió un buzón para que la gente le enviara sus audios, y se pueden limitar, ¿no? Envíeme 30 segundos con su opinión y yo voy a ver si la publico en mi podcast. Michael Moore utiliza Anchor. iVoox es una plataforma también muy buena. De hecho, fue en el momento la favorita de los podcasters, pero ha ido perdiendo un poquito de protagonismo frente a la fuerza que han tomado Spreaker y Anchor. Y la de la derecha abajo se suponía que era la reina de todas, y ha ido perdiendo muchísimo, al punto de que hay rumores de que lo van a vender, de que está como medio fracasada la estrategia. Pero SoundCloud fue en su momento una especie de red social de alojamiento de podcast, lo que en algún momento generó conversaciones alrededor de los audios, pero pues ya se ha perdido un poquito el asunto. Listo, estos son alojamientos de hosting, ejemplos de hosting. Carlos, otra consulta. Esta mañana me llegó un video de mis compañeros de la secundaria donde una familia del sector muy vulnerable de aquí de Córdoba creó una canción tipo como una especie de rap con la consigna de quedarse en casa con el tema de COVID-19. ¿Ese video Ajá. se puede transformar en un MP3 de calidad para distribuirlo como podcast?
Sí, claramente, claramente, nosotros lo hacemos todo el tiempo. Ahí el único problema sería derechos de autor, pero no lo hay en este caso en particular. Es decir, ya tendremos una sesión que tiene que ver con el derecho de cita, pero digamos, más allá de eso, yo eh, uso mucho audios que llegan de contenido viral, porque precisamente la viralidad de ese contenido le otorgó como esa posibilidad de regarse por todos los medios de comunicación y por todos los dispositivos. Entonces, digamos que el cobro de derechos de autor ahí pues, no genera realmente una reclamación, sobre todo cuando rige lo que se llama el derecho de cita. Pero yo lo puedo, digamos, en cuanto a lo técnico, no hay ningún problema. Es decir, yo puedo bajar ese archivo que puede ser .mov, .mp4, .wmb, etcétera. Hay como varios formatos de video. Yo puedo descargar ese video a mi computador e incluso un software como Hindenburg, y entiendo que Audition también lo hace, yo puedo importar el video como si fuera otro archivo de audio e inmediatamente me lo deja como archivo de audio, casi que no tengo que hacer absolutamente nada. Pero si lo tuviera que hacer, pues hay unos sistemas de conversión de archivos, entonces yo simplemente por una página web le digo conviértame de .mov a .mp3 y él me lo transforma el archivo. De hecho, voy a compartir una herramienta eh, que es un poco ilegal en el sentido de cómo maneja el contenido, pero cuando ustedes tengan un video de YouTube y quieran bajar el video de YouTube, voy a ponerles un ejemplo cualquiera. Eh, ya un segundo. Intento abrir un video de YouTube y les cambio la dirección y me gustaría que abrieran las dos direcciones para darse cuenta de esto.
Vuelve a entrar. ¿Me escuchan ahora sí? Ok, de acuerdo. Perdón, se me fue, no sé si me empezaron a escuchar de abrir el video de YouTube. Ok, creo que me perdieron hace rato. Bueno, les decía que una fuente, una fuente muy interesante de audios es YouTube, ¿no? Pues, pero obviamente ahí estamos hablando ya es un tema de derechos de autores, ese es el verdadero complique, porque en cuanto a lo técnico, abran cualquier video de YouTube, ya abran en un explorador o en Chrome un video de YouTube, cualquiera, el que ustedes quieran. Voy a abrir uno acá. ¿Ya vieron sus videos? Listo. No vayan a hacer clic en el que yo les voy a poner. No vayan a hacer clic en el que yo les voy a poner en el chat. No lo hagan, por favor. Simplemente va a ponerles una referencia y luego voy a quitar, y quiero que hagan ustedes lo mismo, de la palabra YouTube, déjenla simplemente en YouTube. O sea, Y-O-U-T. Y de la palabra y del HTTPS, retírenle la S. Hagan clic. Esta herramienta nos permite capturar sonidos en MP3, incluso descargar videos, pero sonidos MP3 de los videos que queremos. Yo lo uso a diario. Por ejemplo, las ruedas de prensa de la alcaldía de Bogotá sobre las políticas para el coronavirus, para el aislamiento. ¿Qué hago yo? Tomo la rueda de prensa de la cuenta de YouTube de ellos, que está autorizada para uso. Básicamente lo que ellos quieren es que los medios de comunicación las usemos. Descargo el audio y ya inmediatamente lo tengo para edición en mi software, en mi entorno de edición, sea el que sea. ¿Cómo les fue? ¿Sí les generó la opción? Dice que baja a 128 kilobytes por segundo. Incluso me da opciones pagas, si yo pago, de descargarlo en 192 kilobytes por segundo, 256 kilobytes por segundo, 320 kilobytes por segundo. Con el 128 kilobytes por segundo tenemos suficiente para nuestro podcast. Es interesante, ¿verdad? Este truco es bien interesante. Aquí el tema es más de derechos de autor. ¿Quién me autoriza el derecho de autor, las políticas de derecho de autor para utilizar? ¿Listos?
¿Cómo les fue? Carlos, ¿Bien? una Sí. consulta. Con una autorización por escrito por mail, eso se resuelve, ¿cierto? ¿Una autorización a quién? ¿Al autor del video? Sí. No, por ejemplo, no, es que el tema de derecho de autor que lo vamos a ver más adelante, el tema de derecho de autor, eso requiere análisis en caso específico. Pero, por ejemplo, si es el último video de Coldplay, claramente no lo puedo usar porque no tengo los derechos de autor sobre eso, es decir, ni la autorización de derechos de autor. Entonces, seguramente incurro en una sanción porque usé un audio sin ningún derecho. Hay otra cosa que se llama derecho de cita y es, yo puedo usar un fragmento muy corto de menos de 15 segundos, en algunos países cambia, en algunos países es 30 segundos, en otros países es 10 segundos. En Colombia, de hecho, usamos 10 segundos sobre contenido que informativamente estoy en condición de usar porque es la noticia, porque es la coyuntura. Es decir, si Coldplay saca la canción hoy, yo puedo usar 10 segundos de esa canción para decir, hoy es noticia que hoy sale esta canción de Coldplay. Cosa diferente, si yo uso la transmisión de un noticiero de televisión y tomo fragmentos de esa transmisión de noticiero de televisión, estoy incurriendo seguramente en infracción de derechos de autor de varias personas, porque si además el noticiero usó música de fondo, ese noticiero supuestamente está pagando derechos de autor por esa música. Si yo copio ese sonido, estoy violando los derechos de autor del músico y del noticiero. Entonces tengo que tener mucho cuidado con ese tema. Perdón, voy a pedirle aquí a mi hija que pare un poquito. Listo. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de manejo de derechos de autor de los temas de video. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta ahí? Ok, de acuerdo. Vamos a otro tema que es el feed, el RSS o el feed. Es un tema, digamos, exigente, pero importantísimo. Resulta que el problema del podcasting en el 2007 fue que no teníamos, no teníamos formas de distribución, no teníamos formas de distribución eficientes. Yo podía hacer mi podcast y muy chévere, me quedó muy bonito, está listo para distribuirse, pero no llega a nadie. La gente, voy a hacer muchos episodios y la gente solo se queda con un episodio y no se entera de que salieron más episodios. Entonces, ¿qué es el RSS? Que no solo para podcasts, eso es para todo tipo de contenido. Eh, es una sigla que significa Really Simple Syndication. El feed es un enlace dinámico, es decir, una URL dinámica, es decir, que se actualiza ese contenido que se está internamente sin que yo tenga que pasar por un programa de edición de internet, pues, de diagramación o de un CMS o algo así, sino que yo creo una URL dinámica que se va actualizando cada vez que yo publique un audio, un episodio, arrojando la última información de la metadata que yo le metí al archivo. Es decir, despliega el archivo de esa metadata. En la casilla título va a decir el título del último episodio y donde diga siguiente episodio me va a indicar el contenido o el título de mi anterior episodio. Sea que estemos hablando hoy o sea que estemos hablando dentro de 2 meses los episodios nuevos de ese podcast. Es una URL dinámica que se actualiza sola. Si yo no uso ese feed, mi podcast está llamado al fracaso.
Y eso fue lo que le pasó a los podcasts en el 2007. Buenísimo el contenido, fracasaron en la edición del RCS. En ese entonces, quienes hacíamos podcast, teníamos que hacer el contenido, el RCS manual. La buena noticia es que en este momento está todo sistematizado. Si yo subo a Spreaker y creo un programa en Spreaker, no es muy diferente de cuando yo estoy publicando cosas en Facebook. Así de fácil está la cosa. No es muy diferente de cuando yo publico cosas en Facebook. Debo decir que, de hecho, una página dinámica es muy similar a lo que es mi perfil de Facebook. Es dinámico. Entonces, cada vez que publico algo nuevo, se refresca mi perfil, por ejemplo, mi página de Facebook. Entonces, eso es un contenido dinámico. El feed es el recurso técnico para que sea dinámico en todas las plataformas. Y cuando yo entro a Spreaker, por ejemplo, a ver, un segundo. Cuando yo entro a Spreaker, esta era de la presentación que hicimos en el curso anterior. Cuando yo entro a Spreaker, hay un feed de pruebas zip. Hicimos estas pruebas de grabación y había un feed. Así es como se ve Spreaker. Tiene una imagen, tiene un título que el programa se llama pruebas zip, lo que la metadata llamaría el álbum. Tiene unas categorías, así como en la música está el género, música country, bolero, etcétera. Aquí está News and Information o está arte, etcétera. El autor, en este caso de la caja de resonancia, que es mi usuario común en redes sociales. Y este botón naranja que está ahí, si lo ven, dice suscríbase a RSS. Para llevarlo a términos prácticos, es lo mismo que cuando uno ve en YouTube, suscríbete a mi canal. La misma política es suscríbete a mi canal, que es lo que hacen todos los youtubers. Que hacen los youtubers al final del video, suscríbete a mi canal. Lo mismo es, la misma lógica es, en el podcasting, yo me puedo suscribir al RSS de mi podcast. Y ahí, por ejemplo, cuando ustedes pulsan, pues ahí no lo pueden pulsar, pero me refiero, cuando estuvieran en la página, pulsan. De hecho, voy a compartirles la página para que me entiendan lo que estamos hablando. Ahí van a encontrar el feed en el botón RSS e incluso las opciones de abrir otros players. Un segundo porque es que no estoy logueado, pero vamos a abrir cualquier podcast. El primero que me salga. Por favor, abran este enlace. Este es el primer podcast que vi al abrir Spreaker. Una vez ingresan, van a encontrar el botón de reproducir, el botón de compartir en Facebook, de compartirlo en Twitter, de hacer un embebido de código, ya veremos eso más adelante, y el botón naranja de suscribirse por RSS. Púlsenlo, por favor. Les va a salir un código rarísimo. ¿Qué ven? Cuenten ustedes qué ven, los que hayan hecho el ejercicio. ¿Sí lo vieron? ¿Lo vieron? Veo la lista del podcast El Gato. Entonces, les voy a decir, pulsen
botón RSS. Ah, la lista, o sea, dentro del RSS, ok. Sí, ven una lista y probablemente ven un código detrás. Si lo están abriendo en Chrome, les va a decir algo así como este archivo XML no aparece que tienen información asociada, pero también sale una ventanita que dice esto es un feed, suscríbase. Si ustedes pulsaran ahí el botón, no les voy a pedir que pulsen el botón de suscribirse, pero si ustedes pulsaran el botón de suscribirse, cada vez que haya un episodio de El Gato, les va a salir una alerta del gato en el usuario o en el sistema de RSS que usen. Ustedes no, tal vez no lo saben, pero usan mucho RSS. Está escondido en sus computadores. Una vez compran un computador nuevo y les dice, ¿quiere alertas? Y ustedes le dicen, sí, quiero alertas del contenido que me gusta. ¿Qué tipo de contenido me gusta? Me gusta tal contenido, me gustan videos de gatos y perros. Pulso ese video de gatos, ponga flechitas sobre el video de gatos y perros y cada vez que aparezca un contenido de gatos y perros, me llega una alerta sobre gatos y perros, sobre contenido multimedia de gatos y perros. Eso es un sistema RSS y el podcast lo tiene. Esto suena muy técnico, pero en el fondo, esta es la razón del éxito del podcast. Que esté a la mano del usuario. Es casi tan o más importante que el mismo contenido. Imagínense la importancia. Si mi usuario se suscribe, va a tener la alerta. Una vez se despierte por la mañana y vea mi episodio a primera hora de la mañana, va a decir, oh, aquí tengo la alerta del podcast El Gato. Y es lo que debo escuchar en este momento. No me interesa nada más, sino aquello que me llegó en esta alerta. Ojalá sea así, obviamente, pero así mueve el RSS. Es importantísimo. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, ya estamos próximos a terminar. Agregadores. Resulta que sí tengo el feed de mi podcast. Perdón, un segundo. Si yo tengo el feed de mi podcast, puedo mandar ese feed, esa dirección web, que usualmente termina con la palabra feed, la puedo agregar a la librería de iTunes o la librería de otros sistemas. Por ejemplo, la National Public Radio tiene un sistema de agregador. Este que están viendo en pantalla es un agregador, el agregador por excelencia. Apple Podcast, perdón. Ahí estamos en competencia todos los que podemos. Ahí es el ideal que esté mi podcast de entrada. ¿Cómo lo agrego yo? Inscribiendo el RSS, la dirección RSS la escribo en un catálogo de Apple Podcast y ahí va a aparecer. Obviamente privilegia a los que les va mejor, a los que tienen más arrastre, pero por lo menos ahí tengo mi espacio para crear la estrategia. Si yo no hago esto, mi podcast no va a funcionar. Hay excepciones, y es que, por ejemplo, en el caso del podcast Primer Café, nosotros, como somos un producto para Spotify, pues solo estamos en Spotify. Pero Spotify y Deezer son agregadores de podcast también. Yo voy, suscribo mi RSS, mi feed, y ahí apareceré en la oferta, compitiendo con otras 700.000 propuestas, pero ahí estaré en la oferta. Hay otros agregadores, hay muchos agregadores. Por ejemplo, están estos tres: Podcast Go, Gpodder, FeedDemon. Son agregadores
Y hay muchísimos, como les decía. Estos seguramente no nos parecen conocidos. Podcast Go más o menos. Pero el rey de todos es Apple Podcast. Sin embargo, hay una oferta grande de propuestas. Listo. Hasta aquí llega esta presentación de hoy. Sé que es mucha información, pero quiero adelantarla para que tengamos la posibilidad de producir nuestros podcasts rápidamente, empezar a crear. La próxima semana tenemos nuestra primera clase sobre software de edición. Vamos a editar, más bien, van a ver unos videos en los que yo voy a editar unos audios y ustedes los eh, van a mirar esos videos para seguirlos y los tengan de referencia.